todas las presentaciones del ministerio han ampliado mucho el tema que era, digamos, el centro de esta conversación. Yo creo que yo no tendría necesidad de presentarlo porque ya discutimos lo de eventos adversos, ya miramos por dónde estaban las vacunas, es decir, ese tema ya lo revisamos. Juanita probablemente tenga información que quiera dar. Yo quisiera centrarme en la discusión sobre los criterios de priorización de la población. Participo en este momento en 2 investigaciones internacionales, una en Latinoamérica y una en todo el mundo, sobre criterios utilizados para la priorización de población para la vacunación y en general criterios que se utilizaron para la atención de la pandemia en el mundo, como de prioridades en salud, para definir cómo se gastan los recursos, cómo se distribuyen, etcétera. Hemos, en el estudio que es en el mundo entero, que no puedo pues compartir toda la información porque no la estamos en proceso de publicarla, en ese estudio incluimos 40% de los países del mundo, o sea, tenemos una lista de 120 países con los que hemos extraído la información sobre los criterios que han utilizado para la priorización en el tema del COVID. Entonces, créanme que no es una información a la ligera la que les estoy presentando acá. Realmente eso también ya lo hemos mirado y de seguro Juanita también se va a enfocar en esto, en que es un bien escaso las vacunas, en que hay que tomar decisiones para definir cómo se asignan esas vacunas a los subgrupos de la población que se pueden beneficiar de forma no solamente individual o grupal, sino que efectivamente, como ha dicho el ministerio, representan un beneficio para la sociedad per se, porque digamos son las poblaciones que tienen más riesgos. Eso lo ha cubierto bastante bien hoy el ministerio, entonces yo sobre eso no quiero mencionar más. Por ejemplo, es una tabla, tengo una mejor sobre esta, que es Latinoamérica. Ustedes ven ahí, las tenemos separadas por Suramérica y por aquí debe haber otra donde tenemos Centroamérica, probablemente aquí solamente puse una. Y realmente cuando uno mira los criterios para priorizar poblaciones de acuerdo a si son talento humano y de acuerdo a la edad, ahí no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia aquí, no hay mucha diferencia en el mundo. O sea, más abajo les puedo mostrar las tablas también de las comparaciones entre países de diferentes regiones del mundo. Y realmente ahí no hay diferencia, pues, en que la mayoría de los países priorizaron en el primer grupo, en el grupo 1 o en la fase 1 o o en la etapa 1 a la población que es talento humano en salud. Probablemente hubo diferencias en cómo definían el talento humano en salud, ¿cierto? Que si la primera línea, que si la segunda línea, que si entonces la persona que no es médico o enfermera, pero que es el camillero o que es el que transporta a los pacientes en la ambulancia, se prioriza o no se prioriza dentro del grupo. Ahí hubo diferencias, pero en general, pues ahí no hay que matarse mucho la cabeza. Todos terminaron priorizando al talento humano en salud, por supuesto, al personal de talento humano de apoyo en servicios de salud, la secretaria, los que facturan, la recepcionista, es decir, todo ese tipo de profesionales. Y luego está, digamos, otros que era el talento humano que ya no era de primera línea, sino de segunda línea, los administrativos, ¿cierto? Los que no están como ahí directamente en el entorno hospitalario. Ahí hubo diferencias, ustedes las pueden ver ahí más o menos pues dibujaditas en colores. Y los estudiantes de las carreras de la salud, en los que ustedes ven efectivamente como un ministerio, acá están ellos, en nuestra tablita acá están los estudiantes de las carreras de la salud, no en todas partes se priorizaron ellos, efectivamente. Hay diferencias también si se ponen, acá tenemos como riesgo alto, pero simplemente si estuvo en una fase más temprana de la vacunación o en una fase intermedia o en una fase tardía, eso le hemos cambiado la redacción. Luego están por grupos de edad, entonces también aquí pues no es que haya realmente la gran diferencia, obviamente, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para Sudamérica y para una cosa en la que yo voy a hacer una crítica al ministerio, y es que cuando se define el punto de corte para decir cuál es la población de acuerdo a su edad que tiene más riesgo, los países, por ejemplo los países europeos que tienen poblaciones muy, discúlpenme si no es la palabra apropiada, añosas, o sea, población que tiene un porcentaje importante de población anciana, si yo les muestro Francia y Bélgica y Reino Unido, ustedes van a ver que ahí hay una diferencia, priorizaron personas por encima de los 80, por encima de los 85 años, porque la expectativa de vida de su población es más alta. Los países africanos que tienen expectativas de vida de
más bajas, pues tenían que priorizar su población anciana no a los 80 años, o sea, no le clasificaba a nadie, tenían que priorizar población que fuera, digamos, el rango de edad fuera coherente con la expectativa de vida de la población en ese país. Entonces ahí es donde uno ve diferencias. Pero digamos que realmente en términos de edad, ustedes pueden ver que no hay una gran cosa como distinta, pues cada país definió por esos rangos de edad y los definieron en las fases 1 de la mayoría de los planes de implementación, de los planes de vacunación. Y luego, pues otros grupos de edad en otras etapas, algunos lo diferenciaron más, otros lo diferenciaron menos, y pues los pusieron en etapas intermedias o en etapas ya tardías de los procesos de vacunación. Lo mismo que las personas con enfermedades de base, ahí también hubo diferencias, algunos los incluyeron dentro de los grupos de edad, otros definieron muy claramente qué grupos, por ejemplo, en esta tabla nosotros tenemos todos los anexos donde dicen qué comorbilidades fueron en cada país consideradas como prioritarias, pero acá también, si les muestro la otra tabla con los países del mundo, tampoco pues es que exista una diferencia significativa en esos criterios, porque la evidencia muestra que estas son las poblaciones que tienen más riesgo de enfermedad grave y de muerte por COVID, tal cual como lo presentaron en las diferentes doctores del Ministerio de Salud, que efectivamente pues es de esa forma. Luego aquí ustedes ven, por ejemplo, las personas que viven en hogares de larga estancia, ¿sí? Y las personas los adultos mayores que están en ancianatos o personas que tienen discapacidades que viven en sitios de larga estancia, ellos también, pues ahí hay diferencias entre los países, quienes priorizaron y quienes no priorizaron, y quienes priorizaron normalmente los pusieron también en las etapas tempranas de la vacunación. Estos son grupos de población priorizados según su ocupación. Ahí sí existe una gran variabilidad. Ahí sí esto cambia totalmente. Por ejemplo, el que más identificamos nosotros, tanto en Latinoamérica, Suramérica, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe, y en los otros países del mundo, porque les digo, en otro estudio también lo hicimos con todos los países del mundo, normalmente fueron las fuerzas militares, menos los profesores de educación primaria, básica, primaria y media, menos, pero le seguían en orden. Después de las fuerzas militares, la segunda ocupación priorizada fueron los profesores, y después de eso, ahí sí hay un mar de diferencias, ¿cierto? Que depende de esas áreas, de qué se considera un trabajador esencial en cada contexto de cada país. Entonces, donde la minería fue muy importante, donde la pesca era muy importante, donde la hotelería era muy importante, los países priorizaron esos grupos para la vacunación, y en eso pues cada país decide, cada país me imagino también tendrá que responder a las presiones de los grupos de interés que piden estar priorizados en esos planes de vacunación. Entonces, en eso, pues, digamos, hay una diferencia. Cuidadores domiciliarios, etcétera. Aquí hay otros por ocupación, como les digo, por ejemplo, estos son los profesores de escuelas y de colegios, con diferentes niveles, algunos en la fase temprana, en la fase intermedia o en la fase más tardía del plan de vacunación, los profesores universitarios normalmente no incluidos, bomberos, paramédicos, en fin. Ustedes pueden ver ahí, pues, tampoco me voy a concentrar en esto porque la sesión de la mañana ha sido muy larga. Acá hay otro grupo de grupos priorizados según su ocupación, según las industrias, hay mucha diferencia en eso. Las Fuerzas Armadas, como les digo, fueron priorizadas no solamente en países de Sudamérica y Centroamérica, sino en otros del mundo. El personal del servicio penitenciario, encontramos una cosa muy interesante, y es que hay países que priorizaron al personal del servicio penitenciario, a los que trabajan en el servicio penitenciario, y los pusieron en una fase más adelante en la vacunación que las personas, que los prisioneros. Y eso pues despierta cierta análisis desde el punto de vista ético de por qué unos están más adelante o estuvieron priorizados y los prisioneros no. En fin. Transporte también depende del país, depende del contexto, también lo vimos en otras partes del mundo, priorizados trabajadores que son conductores o que trabajan en el transporte de pasajeros o de alimentos y víveres. Y luego, esta sí es la parte interesante donde yo tengo mi punto de quiebre, digamos, con la aproximación del ministerio, pero no solamente el Ministerio de Salud de Colombia, sino de en muchas partes del mundo. Los grupos de poblaciones vulnerables identificados en el proceso de priorización. Eso, yo tengo mi discusión también por otra investigación. No es como que haya una receta, que es que usted tenga que priorizar a todas las poblaciones indígenas, afrodescendientes,
inmigrantes, refugiados, desplazados, LGBTQI, población gitana, todos ellos no es que tengan que estar en el plan simplemente por nominarlos y ya. Lo importante es que el país piense cuáles grupos poblacionales por pertenecer a ese grupo poblacional están en más riesgo de enfermedad grave y de muerte, porque eso también ya se sabe. Y a mí sí me hubiera gustado escuchar acá dentro de las presentaciones cuál es el estudio en Colombia que dice cuál es la probabilidad, comparados los indígenas con los no indígenas en Colombia, qué tanto más se están enfermando, qué tanto más o menos se están muriendo. Comparado con la población que no es afrodescendiente, qué tanto más o qué tanto menos se están enfermando, se están muriendo, porque la evidencia de todas partes del mundo muestra que esto es una sindemia y que por sindemia significa que personas que están en grupos de población vulnerables se han visto más afectados en el riesgo de enfermarse gravemente y de morir. Estamos hablando de poblaciones que se encuentran marginadas socialmente, inmigrantes en situación ilegal, personas de grupos raciales minoritarios en algunos países, población geográficamente distante, pues en ciertas condiciones donde aumentaron los casos de contagio en esas poblaciones geográficamente distantes, eso también se ha demostrado. Entonces, si yo reconozco en mi país que hay una población que tiene más riesgo, y eso solamente lo puedo saber si yo tengo los estudios. Si yo sé que mi población indígena y mi población afrodescendiente tiene más riesgo de tener enfermedad grave y muerte por esa condición, ellos deberían estar priorizados. Si yo sé que mi población indígena, su expectativa de vida no es los 75 años, pero mi punto de corte es 70 años o más para vacunarlos, sino que mi población indígena tiene 55 años de promedio de expectativa de vida, pues a ellos los debí priorizar a los 55 años o menos, ¿sí? O sea, el criterio de cómo defino yo las prioridades tiene que contar con esas diferencias que existen entre grupos, que por esa pertenencia a grupos también cambia su riesgo. Entonces yo escuché y me pareció súper bien todo el uso de la evidencia que ha tenido el ministerio, me parece loable, me parece bien, me parece transparente, pero creo que ahí hay una fallita, y hay una fallita que es importante, falla que tienen muchos países, sobre todo países de bajos y medianos ingresos. En países de más altos ingresos, les muestro la tabla más abajo, por ejemplo, Canadá priorizó a la población indígena para vacunación. No la puso, ¿cómo es que le dicen? Acciones afirmativas y diferenciales, no. La priorizó porque saben que en ellos el riesgo es mayor, que los servicios de salud en esas comunidades son más difíciles. Entonces fueron priorizados en las primeras etapas con unas características distintas porque saben que es una población de mayor riesgo. Lo mismo países que tienen población migrante, refugiados, personas que están hacinadas en sitios donde en sitios donde están asignados en protección, pues también requieren ser, digamos, priorizados, no porque sean acciones afirmativas y diferenciales, sino porque el hecho de que estén asignados o el hecho de que estén en estos sitios, si llegaran a contagiarse sería un problema súper crítico para ellos. Además, porque por la evidencia también sabemos que algunas poblaciones que tienen problemas de alimentación, de acceso a salud, todos ellos pues han estado en una situación de marginalidad, podrían tener una probabilidad más alta de tener enfermedad grave y muerte por COVID. Ahora, eso es diferente a decir otros grupos, yo no sé, la población LGBTQI, ¿sí? Normalmente también son poblaciones a las que se les hace un enfoque diferencial, pero es probable que usted diga, no hay ninguna razón desde mi sistema de salud, después de que se piense con toda la lógica para pensar que pudieran tener una diferencia en el acceso a los servicios de salud o que pudieran tener un mayor riesgo de morbilidad o de mortalidad por el COVID. Si es así, entonces ahí sí yo le creo que eso sea un enfoque diferencial y que sea una cosa transversal al plan y que efectivamente cuando yo priorizo por edades, pues las personas dependiendo de todos los que pertenecen o no al LGBTQI+, pues estén o no estén dentro del grupo de priorización. Entonces, eso pues llama la atención. Acá están los desplazados, las personas privadas de la libertad, en situación de calle, en condición socioeconómica baja, trabajadores del sector informal de la economía que sí o sí tienen que salir a trabajar, y que tienen que tener contacto con otras personas y que por ende requieren la vacunación porque no se pueden quedar en la casa haciendo teletrabajo.
personas con discapacidad. Es decir, le hemos hecho transversal a todos los grupos que han tenido esta priorización. Este es tratando de mostrar un poco lo que es en otros países del mundo. También está mucho más detallada. Yo solamente quería aquí pues mostrarles unas cositas. Como les digo, como es una investigación que está en proceso de publicación, pues no puedo compartirles todos los datos. Entonces, también diferentes países han priorizado diferentes grupos. Por ejemplo, acá están quienes priorizan, digamos, los canadienses, o en Estados Unidos, o en Bangladesh, o en Nepal, o en Australia. Pues acá solamente está una partecita de la tabla, todas las demás están en otra parte. Pero lo que quiero mostrarles es que realmente hay cosas, hay grupos. Estos son grupos, digamos, en situación de vulnerabilidad. Esta tabla que les presento acá, los grupos por rango de edad y por comorbilidades fueron muy similares entre países. Los grupos ya por situación de vulnerabilidad varían, y esa variación depende de cuál es el contexto del país, que hace que un grupo requiera una atención diferente y haya que planearla de una forma distinta. Creo que ahí es una cosa que deberíamos estarle prestando un poco de atención, sobre todo en países como los nuestros, donde hay mucha inequidad y mucha desigualdad. Creo que vale la pena atender este aspecto.